amigos de YouTube, mi nombre es Miguel Correa y en esta oportunidad quiero acompañarlos porque vamos a realizar un probador de sensores, un probador para sensores tipo industrial. Este probador pues nos va a generar 24 voltios, vamos a hablar de él un poquito más adelante. Por ahora, para iniciar, vamos a hacer un pequeño recorderis, un resumen de lo que tiene que ver con la parte sensórica, enfocado, vuelvo y repito, hacia la parte industrial. Bien, iniciemos. Los sensores. Un sensor es un elemento capaz de detectar alguna señal, alguna luz o un objeto y enviárselo a un automatismo para que el automatismo tome unas decisiones y active algunos actuadores para completar así un ciclo de automatismo. Iniciemos con los sensores. Ellos son prácticamente los sentidos del automatismo, ellos son los que detectan. Entonces, dentro de clasificándolos de acuerdo a su funcionamiento, tenemos del tipo inductivos. Estos sensores inductivos son aquellos que detectan partes metálicas, generalmente sin tener contacto. Vamos a mirar acá un ejemplo de un sensor inductivo. Él va a detectarnos cuando se acerque a algún objeto ferromagnético. Prácticamente la mayoría de los metales los detecta sin que haya contacto con el sensor. Este es la familia de los sensores inductivos. Continuamos con los capacitivos. Estos sensores muy similares a los anteriores, pero este sensor tiene la particularidad, aquí tenemos un capacitivo, de que él detecta cualquier tipo de material. Ya no es el metal como es en este caso, detecta solo metales, sino que este detecta plásticos, papel, otro tipo de materiales, agua, líquidos. Trabaja bajo un principio de capacidad, capacitancia. Entonces, pues de esta es la forma en que nos va a detectar este sensor. Les repito que es un pequeño recorderis sobre sensórica porque esto es un capítulo grandísimo. Estamos haciendo un pequeño resumen. Otro tipo de sensor es el sensor fotoeléctrico. Foto quiere decir luz, trabaja con diferentes tipos de luz. Dentro de la familia de los fotoeléctricos tenemos los reflex, la fotocelda tipo reflex. Aquí tenemos una fotocelda tipo reflex. ¿Qué quiere decir reflex? Pues que ella emite una luz. En este caso aquí tenemos un elemento reflectivo, choca la luz contra ese elemento reflectivo y retorna. Cuando nosotros nos atravesamos en ese haz de luz, pues ella va a generar una señal eléctrica. Esa es del tipo reflex. El tipo autorreflex, como la que tenemos acá, este tipo de fotocelda no necesita el elemento reflectivo, sino que ella apenas se aproxime a algún material de cualquier tipo, puede ser cuando van pasando botellas, cuando van pasando cajas, va accionándose a medida que va pasando por su frente de visión. Este es el tipo de fotocelda autorreflex. Finalmente tenemos el tipo de fotocelda emisor-receptor. Estas fotoceldas, hay una que es la emisora y otra fotocelda que es la receptora. Vienen prácticamente así. No tengo la otra parejita. Vienen dos de estas, una emite, la otra recibe la señal a este lado, creando un haz de luz. Cuando atravesamos ese haz de luz, ahí va a generar una señal eléctrica. La diferencia básica entre estas, aunque hay muchas, pero la principal es el alcance. Este emisor receptor hay unas de un alcance de hasta 15 metros. Bueno, hay una gran cantidad de variedad en esto también. Por eso les recuerdo que es un capítulo aparte muy amplio sobre este tema. Me tomaría mucho tiempo poderlos acompañar viendo este tema. Es interesante, pero es un tema largo. Aquí estoy haciendo un breve resumen. Los últimos, los ultrasónicos, no tengo aquí en este momento uno, pero es aquel que trabaja con el sonido. Nos permite por medio del sonido pues detectar alguna señal.
Estos sensores también, pues otra particularidad es que vienen a diferentes tensiones, vienen a 24 voltios, a 110 voltios, a 12. De aquí dentro de estos no voy a considerar otra familia, que es los que utilizamos en Arduino, porque pues esta parte es parte industrial. Arduino me maneja sensores muy semejantes, pero pues es para otro tipo de aplicaciones porque trabajan a 5 voltios, estos trabajan a 24 voltios. La principal diferencia pues es la compatibilidad electromagnética. Estos tienen un alto índice de compatibilidad, que en pocas palabras son inmunes al ruido eléctrico, a las interferencias que se generan en la industria. A diferencia de Arduino, que los de Arduino son más para prácticas, son más didácticos, no permiten ambientes tan de polución, ambientes tan fuertes como los industriales. Estos vienen diseñados, por ejemplo este podemos ver su empaquetadura, es robusto, viene para el polvo, inclusive agua, salpicaduras, trae un IP muy alto. Listo, continuemos entonces con nuestros. Otra clasificación que le puede dar a los sensores es el tipo de conexión. Podemos tener conexión PNP normal abierta o PNP normal cerrada. Tenemos sensores NPN normal abiertos o NPN normal cerrados. Ya les explico un poquito más esto y ampliamos. La última familia de sensores, esto en cuanto a la conexión. La última sección o tipo de sensores son los encoder. Son elementos, dispositivos electromecánicos capaces de convertir un movimiento mecánico en movimiento eléctrico. Hay del tipo impulsos eléctricos, perdón. Hay del tipo lineal o de tipo rotativo. Aquí tengo un encoder, ¿sí? Aquí en esta parte va el eje y el eje va girando, y acá tenemos el punto de conexión donde va a generar los pulsos eléctricos. Este movimiento mecánico, ¿sí?, lo convierte en pulsos eléctricos. Acá 24 voltios también se alimenta este encoder. Acá tenemos otro tipo de encoder, es un poquito más familiar, parece semejante a un motor. Si lo vemos así físicamente, pues parece un motor, pero es un encoder también del tipo rotativo. Al girar acá nos va a generar pulsos que van a ir hacia el PLC o hacia el control donde nosotros queremos manipular las variables y de acuerdo a un programa. Estos tipos de encoders también son del tipo industrial. Estos dos encoders que tengo acá son tipo industrial, son robustos, y más adelante vamos a probar uno de estos con nuestro probador de sensores. Listo, de esos tipos de encoder tenemos el encoder incremental, como en este caso, y un encoder absoluto. El incremental nos genera pulsos, este nos genera pulsitos, y este nos genera un código binario. Es la principal diferencia. Vuelvo y les repito que esto es muy amplio, entonces aquí es simplemente un recorderis para que podamos entrar a nuestro tema principal, que es cómo realizar un probador de sensores. Aquí tenemos el diagrama, el dibujo de la parte eléctrica de la conexión de los sensores. Vamos a mirar pues primero este diagrama. Tenemos aquí el sensor. Pues el sensor necesita un positivo, necesita un negativo, y tiene una señal que es la salida para la carga. Básicamente tenemos para 24 voltios el cable se identifica con el color del cable, es el café. Ese es el color que va a identificar el polo positivo. El polo negativo se va a identificar con el color azul, y la salida o la señal que va hacia la carga, el color negro. ¿Sí? Este es un tipo de conexión para los sensores. ¿Qué tenemos en nuestro sensor? Aquí en este sensor tenemos los tres cables. Entonces café va aquí, azul va en la parte de abajo para este diagrama, y negro sería la salida de la señal.
tenemos los 3 cables ahí en este caso. Este cable va hacia la carga. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué parte de la carga? Pues a una de las conexiones de la carga. Va el cable negro que va a la señal. Por aquí van a salir 24 voltios. Ojo con esto. En este caso, para este sensor es del tipo NPN. Ahí es donde tenemos los dos tipos de sensores. ¿Por qué NPN? Porque va a poner una señal negativa. Si nos pone una señal negativa, pues nosotros tenemos que la carga, que puede ser un relevo, puede ser una entrada a un PLC, la carga debe ir conectada un punto a la salida del sensor o a donde va la señal y el otro punto al positivo. Entonces ya tenemos nuestro positivo, el sensor nos va a colocar el negativo. Entonces es del tipo NPN. A este lado del diagrama, tenemos la conexión para el otro tipo de sensor. Entonces nuestro sensor se va a alimentar, por este lado se va a alimentar café con el positivo, azul con el negativo y el negro señal lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en este caso, el sensor va a sacar una señal de tipo positiva. Entonces nos va a sacar es un positivo. Por eso el sensor se denomina PNP. Tenemos nuestro cable café que va al positivo de 24 voltios. Tenemos nuestro cable negro que va a la señal y el azul. Supongamos que esta es la fotocelda. Entonces, cuando se activa nos va a colocar una señal de salida de 24 voltios positivos. En este caso nos colocaba una salida de 0 voltios. ¿Sí? Entonces 0 referenciado acá nos da los 24 voltios. Estas son las dos conexiones. Puede estar normalmente abierto y cuando se acciona se cierra, o puede estar normalmente cerrado y cuando yo acciono el sensor se abre la conexión. Eso se utiliza de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestros automatismos. ¿Qué vamos a probar entonces? Por ejemplo, esta fotocelda vamos a probarla con nuestro circuito que vamos a dibujar para determinar qué tipo, si es NPN normal abierta o es PNP normal abierta o normal cerrada, de acuerdo a la conexión. Estos sensores generalmente soportan una carga, o sea, el consumo de esta carga es de aproximadamente 300 miliamperios. Eso es lo que nos va a consumir nuestra carga. Si consume mucho más, nos toca hacer otro juego, colocar un relevo, hacer otras conexiones eléctricas para que no se nos vaya a dañar el sensor. La salida que él maneja es 300 miliamperios a 24 voltios. Listo, amigos, con esto entonces nos vamos a mirar nuestra conexión eléctrica del probador. ¿Cómo va a ser el circuito de este probador? Es muy sencillo, muy elemental. Vamos entonces al diagrama. Aquí tenemos el esquema eléctrico del probador de sensores y pues básicamente es muy sencillo. Voy a explicar las partes y después el funcionamiento. Aquí tenemos pues unas resistencias, dos resistencias de 1K cada una. Aquí tenemos los dos diodos emisores de luz, que son los LED, que los vemos acá en la parte externa de nuestro probador. Y básicamente lo principal es este optoacoplador, ¿sí? Este es un optoacoplador y aquí hay otro. La referencia de estos optoacopladores es el optoacoplador TIL 112. En este caso, en esta oportunidad yo utilicé dos optoacopladores, son estos circuitos integrados, dos de estos. ¿Por qué razón dos? Porque pues estaban al alcance, hay varias tarjetas, bastantes tarjetas que teníamos por ahí de una máquina, entonces pues fue fácil, los teníamos a la mano, entonces por esa razón se utilizaron esos. Pero también nos sirve el MCT6, este es un integrado como este de 8 patillas, que vienen los dos optoacopladores incorporados
dentro de un solo encapsulado. Vienen dos optoacopladores, pueden remitirse a la hoja de datos y allí encontrarán tanto de el MCT6 o de estos, o en general cualquier optoacoplador les puede servir para este trabajo, para esta función. Pues hay que mirar la hoja de características para determinar el valor que le vamos a poner a estas resistencias y a estas, de acuerdo a las características que tenga ese optoacoplador. Bien, nos vamos con el funcionamiento. ¿Cómo funciona esto? Bastante sencillo. Aquí con los diodos emisores de luz de los optoacopladores, que viene un diodo emisor en cada optoacoplador, lo que se ha hecho acá es un divisor de tensión. Básicamente viene la resistencia, viene el diodo y aquí en este punto se unen. Aquí viene otra resistencia, otro diodo LED y tierra. Aquí se produce un divisor de tensión de tal manera que cuando este sensor nos coloque positivo sobre este LED, vamos a tener positivo y positivo, de tal forma de que este LED se nos va a apagar. Estos LED, cuando energizamos, permanecen prendidos los dos, debido a que aquí hay 12 voltios y aquí otros 12, entonces van a permanecer encendidos. Cuando este LED, el sensor es PNP, ya lo habíamos explicado, pone un positivo, es positivo y positivo, no hay diferencia de tensión, diferencial de potencial no hay acá, entonces por lo tanto este se va a apagar. Al apagarse, este LED internamente en el optoacoplador, este transistor va a entrar en modo de abierto o corte. Al abrirse, va a permitir que esta corriente pase por acá y nos encienda el LED. Este LED es el LED correspondiente a PNP, sería el correspondiente a la salida PNP. Vamos a colocarle aquí la salida PNP. Quitamos la señal y retorna todo originalmente como estaba. Entonces este LED queda prendido y este queda prendido. Vamos a simular de que este es un NPN, entonces lo cual significa que nos va a colocar una señal negativa. Entonces este tiene en este punto una señal negativa y aquí negativa, se nos va a apagar este LED, porque acuérdense que ambos permanecen prendidos. Al permanecer ambos prendidos, este por ejemplo al permanecer prendido, este transistor permanece en saturación. Este LED está prendido, este está en saturación. Por lo tanto, si este está saturado, está como si fuera un interruptor cerrado, entonces manda una tierra acá. Entonces este LED quedaría con negativo y negativo, permanece apagado, y este permanece apagado, ambos. En este caso, como estábamos mencionando, va a mandar un negativo, entonces negativo aquí y negativo acá, se nos apaga este LED. Al apagarse este LED, acuerden que este está saturado, pero al apagarse se comporta como un circuito abierto y queda así de esta forma, como si esto se abriera acá, nos queda el circuito de esta forma. Entonces este LED se nos va a encender diciéndonos que ese sensor es NPN. Básicamente ese es el principio de funcionamiento. Recuerden, se puede hacer con cualquier optoacoplador, y la cuestión es mirar la tabla de el datasheet, la tabla donde aparecen los datos del optoacoplador, calcular las resistencias y ya, es bastante sencillo. Entonces pues este circuito fue montado acá. Esto es una fuente de 24 voltios. ¿Por qué sobre una fuente de 24 voltios? Para aprovechar y alimentar de una vez aquí nuestro circuito. Este circuito debe alimentarse con 24 voltios. Listo, vamos a continuar entonces ya a realizar nuestras pruebas respectivas con nuestro probador de sensor. Vamos a
hacer algunas pruebas con sensores. Ya como lo hemos mencionado, tenemos alguna inducción sobre esto. Entonces vámonos a hacer nuestras pruebas. Bueno, aquí tenemos entonces ya nuestro probador armado. En esta ocasión pues lo hemos ensamblado dentro de lo que es una fuente de alimentación que teníamos de 24 voltios, pero nuestro circuito interno, el circuito que va a probar los sensores, si es NPN o PNP, más o menos es como el que tengo aquí en este momento. Va en esta posición y vemos que es relativamente, queda muy pequeño, y lo podemos adaptar acá. Afortunadamente aquí nuestra fuente tenía un espacio, entonces lo logramos colocarlo internamente. Hemos marcado las salidas. Aquí en esta parte vamos a conectar el sensor, entonces vamos a tener un pin positivo, como lo vemos acá, un pin negativo. Aquí tenemos nuestro pin positivo, el negativo, y en esta parte va a ir la señal, en el tercer pin que vemos ahí. Esto lo hemos dispuesto nosotros así. El LED verde nos indica que el circuito, el aparato en general está energizado. Hemos tomado una fuente, como ya les decía. En esta parte tenemos la entrada de alimentación, 110 voltios, que los conectamos a una toma normal con su clavija. Y en esta parte de esto, como les digo, era una fuente, entonces tiene aquí de disposición para colocarlo en un riel omega. Y en esta parte del sensor hemos colocado un elemento reflectivo para cuando necesitemos probar fotoceldas de tipo reflex. Aquí hemos colocado una parte metálica para probar los sensores inductivos, que más adelante vamos a hacer esa prueba. Y pues así este es el aspecto físico con el que nos ha quedado nuestro probador de sensores. Entonces pues ya no siendo más, nos disponemos entonces a realizar unas pruebas y mirar el correcto funcionamiento de nuestro sensor. Pues ustedes, ya queda imaginación de ustedes, digamos, el tipo, cómo lo quieran hacer, la configuración, la forma en que lo quieran hacer. Nosotros lo colocamos aquí, como les digo, en una fuente. Pues aprovechamos de una vez que la fuente nos da 24 voltios y el circuito interno pues que habíamos armado nos queda como de esta forma. Entonces bien amigos, nos vamos para las pruebas y vamos a ensayar nuestro probador. Bien amigos, y continuando con las pruebas de nuestro probador de sensores, en este caso hemos traído una fotocelda de la marca Telemecanic. Es una fotocelda, un sensor fotoeléctrico y del tipo autorreflex, quiere decir que da la señal cuando yo le atraviese algún objeto. Aquí vamos a comprobar qué tipo de fotocelda es, si es NPN, si es PNP. Ya está conectada acá, entonces el café va al punto positivo, el azul al negativo y esta sería la señal. Pues bien, estando conectado así, hasta ahora, hasta el momento, nuestra fotocelda se ve que está energizada. Vemos el LED. En estas condiciones nuestra fotocelda sería de tipo NO, o sea normal abierta, porque no hay ninguno de los LED encendidos. Vamos a activarla y vamos a ver qué sucede con la señal. Activamos la fotocelda y se enciende el LED que nos indica que es del tipo PNP. Hacemos varias pruebas, arruinémoslo un poquito aquí. Hacemos varias pruebas de aproximación hacia la fotocelda y ella cambia de estado. PNP normal abierto, es de ese tipo. Bueno, aquí hemos tomado entonces un sensor del tipo inductivo. En este caso tenemos un sensor inductivo configurable, entonces nuestra conexión, de acuerdo al fabricante, nos dice que es de esta forma. Y una particularidad, pues en este momento está normalmente cerrado. Vemos el LED indicador, nos destella un poquito, es normal cerrado. Entonces vamos a probarlo. El sensor inductivo tiene la particularidad de que detecta una parte metálica, pero lo importante es que no es necesario que haga contacto con él.
Este tiene un indicador, un LED indicador que nos dice cuando está activado. En este caso vemos el LED rojo acá en esta parte de que está energizado, está poniendo la salida, y aquí en nuestro probador pues vemos que está poniendo la salida correspondiente a la salida NPN, está colocando un negativo. Recordemos que en nuestro probador de sensores le hemos instalado acá una parte metálica precisamente para que nos sirva para probar este tipo de sensores. Entonces vamos a hacerle la prueba a continuación. Acercamos nuestro sensor hacia la parte metálica y observamos, lo aproximamos, observamos que ahí se apaga la señal sin necesidad de que haya contacto. No hay contacto con la parte metálica y nuestro sensor lo acercamos, lo alejamos y nuestro sensor nos va a detectar la señal. En este caso NPN y normal cerrado. Cuando se activa se abre la señal. Entonces ahí tenemos ya la prueba con un sensor, la señal NPN y en este caso normal cerrado. Quiere decir que mientras esté desactivado, la señal aquí en nuestro probador va a estar puesta. Bueno, y aquí tenemos nuestro probador de sensores. En esta oportunidad vamos a hacerle pruebas a un encoder. Tenemos acá un encoder incremental del tipo rotativo. Recordemos que un encoder es un dispositivo que convierte señales movimiento mecánico en señales de pulsos eléctricos. Entonces aquí la conexión, vamos a mirar la conexión varía un poquito con respecto a la conexión que teníamos con los sensores. Esta conexión pues viene aquí en la placa de características del fabricante de este dispositivo y por eso va conectado en esta forma. ¿Cuál es la idea? La idea es que con este probador vamos a hacer una marquita en el eje y una marca en la parte fija. Aquí este encoder nos dice que es de 60 pulsos. Entonces la idea es que cuando demos un giro de 360 grados, aquí en este punto hayamos contado los 60 pulsos que dice el encoder. Vamos a empezar a girar, a iniciar a hacer un giro al rotor del encoder y vemos cómo va variando la señal. Ahí sería un pulso, 2 pulsos, 3, 4 y ahí tenemos que contar hasta 60. Si en algún momento deja de dar pulsos o pierde la señal o se queda activado y yo sigo girando y no responde, entonces el encoder puede tener algún problema. Este es un encoder que ya ha sido utilizado en las máquinas, entonces por eso vamos a realizarle la prueba correspondiente. En el giro de 360 grados nos tiene que dar los 60 pulsos que están aquí según la placa del fabricante. Esa es pues la prueba que se le puede hacer a un encoder de este tipo. Otra aplicación que le podemos dar a nuestro probador de sensores es la de probar los LED. La ventaja pues es que estos LED se pueden probar fácilmente sin necesidad de colocarle ninguna resistencia. Entonces para hacer unas pruebas rápidas de un LED, recuerden que entre estos dos puntos de nuestro probador hay 24 voltios. Aquí no podemos colocar el LED. El LED lo vamos a colocar negativo acá y el positivo del LED acá para hacer esta prueba. Vamos a iniciar con este LED y vamos a comprobar. Ahí está colocado, observemos cómo está y estamos probando de que el LED está en buen estado. Continuamos con otro LED por acá. Este es un LED también de color verde. Vamos a probarlo. ¿Sí? La conexión lo mismo, acuérdense entre estos dos puntos. Si yo lo coloco entre estos dos puntos, inmediatamente se me va a quemar porque pues ahí hay 24 voltios directos. Acá tenemos un LED especial, es un LED intermitente. Vamos a probarlo entonces de color azul. Ahí vemos cómo trabaja de forma intermitente.
también está en buen estado, sin necesidad de colocar resistencias. Vamos a probar por último este es otro LED que tenemos acá de alto brillo. Vamos a intentar hacer esta prueba. Ya nos damos cuenta de que está en buen estado. Esa es otra función que tiene nuestro probador de sensores. Algunos también se podría aprovechar para medir, probar continuidad colocando una punta de un cable acá y la otra punta del cable acá para saber si ese cable está bueno, para probar continuidad. Si está bien, debería encendernos el LED, este LED de NPN. Si el cable está abierto, pues no se encendería. En uno de los extremos del cable pues debemos hacer el puente, y los otros dos extremos irían acá en estas dos puntas, y le probamos continuidad a un cable extenso de varios metros. Entonces traemos el rollito de cable acá y lo podemos probar, como tenemos este cable aquí en este caso. Entonces pues tiene varias utilidades. Podemos alimentar de aquí de 24 voltios un relevo para mirar si el relevo se está accionando o no. Recuerden que aquí tenemos 24 voltios que eran de una fuente. Esta fuente nos da aproximadamente 2 amperios. Entonces aquí tenemos una 24 voltios, 2 amperios. Podemos hacer muy útil estos 24 voltios para hacer otras pruebas que necesitemos. Probar un bombillo también incandescente. Aquí tenemos 24 voltios, que el bombillo sea de 24 voltios. Recuerden que los sensores que vamos a probar acá se alimentan tienen que soportar 24 voltios. La mayoría de sensores industriales vienen para 24 voltios. Si vas a colocar un sensor de 110 no va a funcionar, o un sensor de menos de 12 voltios por ejemplo, entonces es posible que el sensor pueda sufrir un daño, porque aquí tenemos 24 voltios.